Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. En pocas palabras y en general, San Pablo nace en Tarso de Cilicia, lo sabemos, entre el 5 y el 10 después de Cristo. Su familia, origen judío por supuesto, pero crece y se desarrolla en una ciudad de la diáspora. Diáspora es esta dispersión de los judíos en distintos lugares del mundo grecorromano en aquel entonces. Sus primeros años, su educación la recibe en Tarso. Muy importante este periodo en el que Pablo asimila, por supuesto, la cultura hebrea, conoce el arameo, que era la lengua que se hablaba ordinariamente. El hebreo estaba más designado al culto y a la lectura de la Torá. El griego lo conoce, sabemos, sus cartas fueron escritas en griego. El latín sabemos que todavía no ingresaba hasta ese momento en todo el imperio romano, que estaba teniendo ya influencia. El haber nacido en la diáspora le permite a él tener apertura, tener un conocimiento más amplio del mundo griego, greco-romano. Algo que considero influyó mucho después para el desarrollo de su misión entre los paganos, los gentiles o griegos. A mí me parece que San Pablo hoy nos invita a pensar en esto que Dios nos quiere regalar, en los frutos de su Espíritu Santo, ¿no? Para que lo podamos vivir en la sociedad como la nuestra, que está a veces tan crispada, tan nerviosa, donde los desencuentros entre la gente son justamente muy frecuentes. San Pablo nos invita a ser justamente amables, fraternos, solidarios, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Nos invita a ser bondadosos entre nosotros, a crecer en diálogo, a buscar las cosas que nos unen, a descartar aquellas cosas que nos dividen, porque él también lo vivió en su vida, lo vivió en su realidad social, ¿no? Y finalmente, tal vez algo que a mí me gusta mucho de San Pablo es su fervor misionero. San Pablo es un hombre de Dios que anunció a Cristo, venciendo todo obstáculo, poniéndole el pecho a todo obstáculo, no teniendo miedo a los desafíos de la evangelización. Con un mundo pagano en su momento y tal vez un mundo bastante neopagano en nuestros tiempos, San Pablo sigue siendo un ejemplo a seguir y a no dejarse vencer ni desalentar por las dificultades del camino. Bueno, para mí San Pablo hoy es un personaje no solamente de la historia, sino que es un personaje que transformó el mundo y se dejó transformar por Dios y por ese encuentro profundo que tuvo con Jesús. No un encuentro querido por él, sino un encuentro que se le suscitó en la vida. Yo creo que la vida siempre nos pone ante situaciones difíciles de resolver y San Pablo es el prototipo de la crisis. Él vivió completamente en una continua crisis, por eso es una figura tan contemporánea. Hoy necesitamos una espiritualidad que nos ayude a ir creciendo a través de la crisis, de la transformación. Vivimos en un mundo donde muchas veces no sabemos qué nos deparará el futuro. Entonces la figura de Pablo es un prototipo cristiano
de cómo ir asumiendo positivamente las crisis, porque las crisis son crecimiento, son fuerza de transformación y nos posibilitan un cambio en nosotros que puede ser positivo. Siendo joven, un adolescente es enviado a Jerusalén a estudiar a los pies de un famoso rabino, Gamaliel. Se supone que en Jerusalén vivía también una de sus hermanas. Si al final de los Hechos de los Apóstoles aparece el dato. Pablo asimila, por supuesto, también toda la tradición farisea, que era una de las ramas, llamémoslo así, más fieles, más observantes de la ley de Moisés, la Torá. Él habla de sí mismo diciendo que destacaba entre los de su edad por su celo y por su fidelidad a las tradiciones judías. Pablo era uno más de los que aparecen en las Escrituras para mí, hasta un momento en que por mi trabajo en comunicación, en las radios, donde es muy especial porque en comunicación uno no siempre ve a la gente. Está delante de una computadora, está delante de un micrófono, está delante de una cámara, y entonces uno no ve a la gente, y como hay dificultades de diversos tipos en el trabajo en comunicación, a veces hay momentos en que uno se cuestiona. En un momento que creo que era importante porque había bastantes dificultades, además de esto que para mí es especial, la necesidad del contacto directo con la gente, me apareció este texto de San Pablo donde él dice: yo te conjuro en nombre de Jesucristo, predica la palabra. Entonces fue para mí como un llamado, como un ánimo. También ahí él dice, creo que en esa parte dice, predica con ocasión o sin ella. O sea, la necesidad de predicar, la necesidad de hablar de Dios como él, ¿no? También él dice: ay de mí si no predicara el Evangelio. Y ciertamente a partir de este texto le tomé una devoción especial a San Pablo. Uno puede pensar que San Pablo es un apóstol de la fe, personalmente es una figura para imitar, ¿sí? El valor, el coraje, el desgastar su vida por Cristo, la predicación del Evangelio, saliendo ya de la circunscripción judía, sino para todo el mundo. San Pablo es principalmente este hombre que anuncia sin temor, sin miedo, la verdad de Cristo. Y hoy el mundo tiene necesidad de la verdad, tiene sed de Dios, sed de verdad. Ya no estamos en los tiempos en los cuales las personas se conforman con 2 o 3 palabritas, sino que hace falta la verdadera doctrina cristiana. San Pablo tiene una riqueza doctrinal impresionante. Si uno se pone a leer sus cartas, va a descubrir cómo una cantidad de enseñanzas que enseña la Iglesia tienen su origen en estas cartas de San Pablo.